Buenas noches, mi gente. Estamos en un episodio más de Creando Acuerdos Podcast. Muchas gracias, antemano, por llegar a un episodio más todos los jueves acá. Antes de comenzar, los quiero invitar a que vayan a suscribirse a nuestro canal. Nos consiguen como Creando Acuerdos Podcast en Instagram, Creando Piso Acuerdos, en TikTok, Creando Punto Acuerdos y en Facebook, Creando Acuerdos. Vayan, síganos, denos like, compartan, comenten acá abajo lo que les parece este contenido, este episodio. De todos modos, voy a dejar todas las redes sociales por acá para que le den link y los lleve directamente a todas nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tengo a Marian Torres en el estudio de Creando Acuerdos. Les voy a dejar las redes de ella también por acá para que vayan y la sigan. Marian, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Creando Acuerdos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, muy emocionada por este gran momento de expresar mis emociones. De expresar todas tus emociones. El día de hoy vamos a estar hablando un tema bien importante con Marian que le va a tocar el corazón, las fibras a ella y seguramente mucha gente se va a identificar con este tema. Vamos a estar hablando básicamente de el cáncer y cómo ella afrontó el cáncer antes, durante y después de su proceso. ¿Estás lista, Mariana? ¿Estás preparada? Sí. Puedes llorar, puedes ser No. Hoy no voy a llorar, ya sé que Bien, bueno, quiero ir al grano siempre porque el tiempo como que apremia y tengo varias preguntas para ella. La primera pregunta que te quiero hacer, Marian, es cuéntanos un poco cómo fue enterarte que tenías cáncer. A ver, wow, mira, de alguna manera, sin tocar las fibras emocionales, obviamente que recibir una información como esa de que tienes algo en tu cuerpo que posiblemente pueda acabar con tu vida es bastante complicado. ¿Cómo saber lidiar con eso? En ese momento fue algo súper sorpresivo para mí. Fui a un momento de rutina médica por un tema de sangrado que tenía, algo estúpido, algo tonto, y resulta que en ese mismo día, de algo tonto a lo que fui, como un día de rutina, me terminó diagnosticando el cáncer ese mismo día. Bueno, de una vez, ¿cómo fue el proceso? Nada, yo fui a explicarle a la doctora qué era lo que me estaba ocurriendo, era algo normal, rutinario, pero su expresión en ese momento fue algo preocupante. Algo no estaba bien. Sí, en el momento en que me están revisando, pues comienzo yo a sangrar y era prácticamente un charco de sangre. Cuando me levanté, la doctora, o sea, yo entré en ese momento cuando vi tanta sangre en el piso, solamente porque me estaban chequeando, la doctora salió del consultorio y yo entré en shock porque no entendía qué era lo que estaba pasando. A verle la cara a ella, yo dije, bueno, ¿será que está embarazada? Estoy poniendo un bebé, o sea, yo no tengo dolores de nada, fue muy extraño. Cuando ella entra, ya yo había limpiado todo. Yo me paré, en shock quedé, empecé a limpiar todo el piso, todo, boté todo y me quedé sentada esperando a ver qué iba a pasar con ella. Cuando ella entra, ella no me quería hablar mucho, pero todo era en inglés en ese momento, ¿sabes? Los idiomas se cruzan, se chocan, todo. Hasta que yo dije, antes de que me explique, por favor, yo necesito que usted me diga qué es lo que está pasando. Y fue cuando ella tomó como que un break y me dice, necesitamos que vengas hoy mismo a las 3 de la tarde sin peros. Lo más probable, si todo sale positivo o no, no sabemos si tienes cáncer. Cuando ella me dice eso, yo no podía creerlo. Obviamente es algo como bien impactante que te digan algo así. Y a partir de ese momento ya yo había entrado en shock. Y en pánico, supongo, nunca entraste en pánico. No, nunca entré en pánico, sino en shock. Yo estaba prácticamente bloqueada. Okay. Porque mi cerebro como que no procesaba de que tenía cáncer. O sea, para mí era algo como que no puede ser, pero a la vez sí y a la vez no. O sea, fue algo muy intenso. A nivel mental es un proceso muy intenso. Claro, porque es una enfermedad que uno cree que sabe que existe, pero uno siente que a uno no lo va a alcanzar. Exacto. ¿Y cómo fue tu reacción? ¿Te fuiste? ¿Qué hiciste en ese tiempo? En ese momento, lo primero que hice, yo me imagino que mi tía va a ver esto, en ese momento, yo le tenía que enviar un dinero a mi tía que me habían depositado en mi cuenta y yo lo gasté en ese momento con la cita, pues tenía que pagar esa cita en ese instante. Y llamé a mi tía, desesperada, fue la primera persona que llamé y le dije, tía, disculpa, no te voy a poder pagar el dinero porque lo acabo de gastar en el médico, parece que tengo cáncer. Cuando ella me escucha eso, me dice, ¿qué? Yo no, te llamo después, no quiero llorar, y le cuelgo.
Yo después ahí, el cuerpo me temblaba, yo decía, no puede ser, no puede ser. En el momento de quiebre, el real momento de quiebre fue cuando mi novio me llamó, porque gracias a él fue que me empujó, vamos al médico, mujer, yo no quería ir, qué fastidio, y cuando él me llamó, ¿qué pasó? Ya yo quebré. Me quebré, yo no sabía qué hacer, simplemente le gritaba y le decía que por qué, que qué creo que está pasando, que cómo era posible que a mí me había diagnosticado cáncer, pero eso ya era después. Agarré mi carro y me fui manejando. Y llegué a la casa y cuando llegué a mi casa simplemente me senté en el mueble y miraba nada más al suelo y en ese momento traté de lidiar conmigo misma. Yo decía, a conversar con Dios, y las primeras palabras que le dije fue, no te voy a preguntar por qué a mí, solamente te voy a preguntar para qué. Esas fueron tus palabras. Wow. Yo sé, estoy consciente de que no me voy a morir, pero ¿para qué? ¿Por qué fue necesario todo esto? Y ahí yo me quedé prácticamente en silencio, yo pasó el tiempo que tenía que ir a las 3:30, algo me decía que de verdad algo no estaba bien, todo el mundo me decía, no puede ser, mi novio me decía en ese momento que era el único que sabía, tranquila, que no pasa nada, tú no tienes eso, tú no puedes tener cáncer. Si vamos a 3 médicos más, tenemos que ir a 3 médicos más, vamos a 3 médicos más. Y yo le decía, no se partir a 3 médicos más, yo sé que yo tengo algo raro. Ok, ahí todavía no te no me habían diagnosticado. Ok, luego. A las 3:30 cuando llegué, me hicieron una biopsia horrible. Pues sin anestesia, pues nada. Dolorosa. Dolorosísima. Ok, antes de que continúe, ¿qué cáncer te diagnosticaron? Todavía en ese momento no. Por eso que te voy a contar esa parte. Ok. En ese momento lo que me hicieron fue una biopsia, la doctora me vio más a profundidad y fue ahí cuando me diagnosticaron el cáncer. No me podían decir en qué etapa estaba, porque para eso era la biopsia, pero sí me diagnosticaron el cáncer ese mismo día. Ok. Ya después en adelante, mi vida cambió por completo. ¿Y qué cáncer tenía? Tenía cáncer casi llegando al útero. Era un tumor. Uterino. Bien. Luego de eso, ¿cómo te afectó positivamente y negativamente, pues, que las personas que estaban alrededor, la reacción de las personas que estaban alrededor? Bueno, fue bastante larga la reacción de la gente. Yo diría que hasta cierto punto fue una reacción evidentemente negativa. Yo no puedo llegar a juzgar a las personas que se me alejaron, porque no todo el mundo sabe lidiar con eso. Es un tema bien complicado, ¿no? Y en ese instante, cuando las personas, mi reacción de cómo les decía a las personas era como que, mira, te estoy llamando, así, ¿verdad? Te estoy llamando para contarte que, nada, chama, me diagnosticaron cáncer, pero tranquila que no me voy a morir, estoy relajada, todo va a ir bien. No, de verdad, ¿en serio? Y mi amiga me decía, ¿tú te volviste loca? ¿Cómo que tienes cáncer? Y yo, relájate, chica, que no me va a pasar nada, escucha lo que te estoy hablando, es algo normal. Me pasó esto, lo que tengo es un tumor, ya me van a hacer quimio y rayos, y ta. ¿Y cómo se lo dijiste a tu mamá? ¿Así? No, a mi mamá fue la última que se lo conté. ¿A la última persona que se lo conté? Porque no sabía cómo explicarle a mi mamá. Sin que mi mamá no se me derrumbara, porque imagínate decirle tú a tu mamá a un hijo que te diga que tiene cáncer. Total. Y la palabra cáncer lamentablemente ha sido un cliché. Yo no soy partidaria de estar etiquetando a la gente o juzgar a la gente que pasa por esto, porque definitivamente el cáncer es una enfermedad bien complicada y bien agresiva. Pero el papel fundamental que juega todo esto es la parte mental. Y emocional. Y en qué estado, sí, porque todo tiene una consecuencia, pero yo digo que la parte mental va a depender mucho de cómo vas a lidiar con esto si tú tienes una buena salud emocional y mental. Así es. Y todo depende, obviamente, del grado del cáncer en el que estés. ¿Qué grado de cáncer? Yo estaba ya casi en etapa 2. Okay. Bien, eso que dijiste ahorita que el cáncer es un cliché, es real, porque tú escuchas la palabra cáncer y tú enseguida el cáncer sinónimo de muerte. Sí, exacto. Y bueno, la ciencia, porque es que antes era así, antes tú tenías cáncer y las posibilidades de que te salvaras eran mínimas, pero afortunadamente la ciencia ha avanzado muchísimo y ha demostrado con evidencias que el cáncer no necesariamente tiene que ser sinónimo de muerte, e incluso para personas que están en etapa 4, nosotros estamos viviendo un proceso también en la familia, mi tía tiene cáncer en etapa 4.
y mi tía básicamente tuvo como una reacción como la que tú tuviste, como de fortaleza a ella, y ella fue como dándonos ánimo a toda la familia. Y ustedes tranquilos, todo va a estar bien. Claro, no te dice que mira, tengo cáncer, chamo, es una mala actitud. Gracias. Entonces, pero ella sí fue, no, todo va a estar bien, estoy confiada en Dios, no sé qué, ya, se mostró así todo el tiempo como fuerte, como resiliente. Y eso yo siento que tiene muchísimo que ver en la recuperación de una persona con cáncer. Bien, cuéntame, ¿qué era lo que tú esperabas de las personas que estaban, la reacción que tú esperabas de las personas que estaban cerca de ti? ¿Cuál era esa reacción? Honestamente no puedo juzgarla, como te estaba comentando. La mayoría de las personas a las que supieron que tenía cáncer se me alejaron. ¿Por qué sientes que se alejaron? Se alejaron porque me dejaron de escribir, no nada. Solamente me veían desde afuera. Le escribían a mi mamá y no me escribían a mí. Otras personas simplemente se apartaron de mí. Personas muy importantes de mi vida porque no sabían cómo lidiar con eso. Y ya había pasado por una situación similar en la que una persona falleció y volver a repetir la misma historia fue complicado. Okay. Y yo tenía que entender, a ver, este tema del cáncer, aunque la gente piense que no es así, nosotros de este lado tenemos que lidiar más con las emociones ajenas que con las nuestras. Porque tienes que entender el por qué esa persona está reaccionando de esa forma y aceptarla de esa manera. Porque de repente a una de mis más grandes amigas se lo decía y tenía un historial de patológico de cáncer dentro de su familia, eso le afectaba muchísimo, lloró como tú no tienes una idea y era la más fuerte de él. Okay. Otras, sin embargo, simplemente me apoyaron más y estaban a la distancia y siempre me escribían. Otras que estaban muy, muy pegadas conmigo aquí en Estados Unidos se me apartaron por completo porque sus familiares muy cercanos murieron de eso. Y yo prácticamente me quedé sola. Yo estaba sola en mi casa, la única que me atendía era mi mamá. Y de qué reacción realmente esperaba yo a la gente, yo digo, Virle, que yo no esperaba nada de la gente. Porque era un problema que tenía que manejarlo yo. Pero, ¿cómo te hubiese gustado de pronto que ellos, o que le sirva de pronto a la gente que eso que están diciendo ahorita es bien importante, que uno no se pone a pensar en eso que la otra persona tiene que lidiar con su enfermedad y aparte de lidiar con su enfermedad, con las emociones y las reacciones de las personas externas? ¿Cómo te hubiese gustado que fuera el panorama? Yo diría que, a ver, es que trato de no generalizar, porque es que cada quien reacciona de formas distintas. Así sabes que te den una gripe, tú no sabes cómo vas a reaccionar si te echas a morir por una gripe. O con el mismo COVID, la gente se tiraba a morir, me voy a morir, Sí, ¿sabes? no, la gente se volvió loca. Entonces, ¿cómo reacciona la gente? No lo sé. ¿Qué yo esperaba? Tampoco lo sé, no puedo decir nada. Pero ¿qué me hubiese gustado? Que simplemente que siguieran siendo los mismos conmigo y no me vieran como la pobrecita María. Porque es que no es un tema de hacia mí, es un tema de ellos, hacia los demás. O sea, es un tema individual. Sí, total. De cómo tú reaccionas ante una situación u otra. No era un tema conmigo, pero eso me dolió. Porque tenía personas muy allegadas a mí y yo esperaba que esas personas muy allegadas a mí estuvieran conmigo, fueran las que menos estuvieran. Básicamente, por así decirlo, lo que uno podría esperar es que estén, simplemente que estén. Y sin compadecerse. Porque a un paciente oncológico, wow, es sumamente complicado manejar tu mentalidad en ese momento y no caer en la depresión. Es muy fácil caer en la depresión. Y si tú vas a estar con una persona que está en su etapa, en la etapa que sea, lo mejor es recordarle que tiene que vivir, así sea en esos momentos, que de qué mejor manera puedes recordarlo son estar con ella, hacerla reír, hablarle de otra cosa, ver cosas de risa, simplemente acompañarla en silencio, no es necesario que tengas que hablar, porque hay gente que no habla, yo no quería hablar, me preguntaban las veces, yo no quería que me estuvieran preguntando cómo estás. Total. ¿Me entiendes? Yo simplemente quería que la gente estuviera ahí y la verdad fue para mí en ese momento doloroso. Fue más doloroso ese momento en la vida en el que tú no sabes si vas a estar el día de mañana y verte a los lados y no tener nada. Lo más complicado fue lidiar con las emociones de los demás que con la propia quimioterapia. Sí. Es que, mira, te digo,
las reacciones, como tú dices, sí son individuales. Y como tú dices, hay veces, por ejemplo, a mí particularmente me pasa que una persona se le muere a alguien y yo no sé cómo reaccionar. O sea, yo no sé si le digo que mi sentido pésamo, le digo, o sea, yo prefiero no decir absolutamente nada porque, y a mí tampoco, que mi sentido pésamo. ¿Qué quiere decir mi sentido pésamo? Eso que, me explico. Y una cosa de esa, que una persona cercana a ti tenga cáncer, también como uno ponerse al lado de ellos, también decir cómo reacciono. Claro, la solución es nunca alejarse, pero sí es como ser un poquito empático y decir, bueno, sí, la reacción de ellos de pronto no la supieron manejar y eso, y también que queda modo de reflexión. Lo que tú estás diciendo es bien importante, no compadecerse porque si tú estás compadeciendo a esa persona porque ya se lo estás dando por muerto. Exacto. Entonces, no compadecerse y entender que el cáncer es una enfermedad más, obviamente más violenta, pero es una enfermedad que tiene totalmente cura, ahorita tiene completamente cura. Bien, tengo otra pregunta. Mencióname 3 cosas positivas que te dejó este proceso y 3 negativas. No sabría realmente cómo enumerarte las cosas positivas, pero sí con sinceridad te digo que, número uno, este proceso complicado o para las personas que han estado al borde de la muerte, te hace valorar cada segundo que tú inviertes en cualquier estupidez o en cualquier tontería que te pase por la vida. Número dos, enfocarte en que tienes que vivir y no dejarte llevar por el día a día. Y una de las cosas, para poder nombrarte nada más 3, es que yo no soy la misma de antes del cáncer a después del cáncer. En ningún aspecto de mi vida. ¿Qué cambió? Muchísimo, todo. Toda la parte mental y obviamente la física ha cambiado muchísimo. Yo no pienso de la misma manera, no lidio con las cosas de la misma manera, y estar al borde de la muerte en ese estado en el que yo estaba, o que tengas cáncer o que tengas algo muy grave, te hace ver todo tu entorno diferente. Sí. Ya nada te quiebra, no nadie te quiebra, no. Ya no cualquier cosa te quiebra. Ya reaccionas de diferente forma. Ya ver a alguien que se está muriendo por X tontería o por amor o por lo que sea, ya es así como que hay que esperar a la vida. Pero eso es uno. No puedo, como siempre he dicho, no puedo juzgar y no quiero juzgar a la gente porque cada quien reacciona diferente. Sí. Pero yo siempre he dicho que agradezco muchísimo el haber pasado por eso, pero no lo volvería a pasar. Sin duda. Y que estaba como, tu vida estaba en un hilito, y yo digo que sin duda alguna, es que uno, imagínate, tiene un accidente hoy y ya al día siguiente uno amanece reflexión, es que se va el año viejo y llega el año nuevo y uno empieza con una reflexionadera en la vida impresionante. Imagínate pasar por un proceso de cáncer donde tu vida estuvo en peligro. Uno ha pasado, Yankee tuvo un accidente en la moto, el día siguiente era otro. Claro, ya después volvió a ser el mismo, pero unos días, me explico. Entonces, sin duda alguna, eso que está diciendo, me imagino que te cambió por completo, porque es que tu vida estuvo en riesgo. Entonces, tú aprendiste a valorar muchísimas cosas, aprendiste de pronto a entender que había cosas que no eran tan importantes que antes te afectaban. Bien, ahora dime 3 cosas negativas. Pues podría decir muchísimas también, pero una de las que podría enumerar, número 1, fue el haberme dejado estéril, sin haberme dado chance de poder tener hijos. Yo creo que ya hoy por hoy, ahorita en este instante, puedo hablarte sin llorar. Ahora dímelo sin llorar. Pero el día de mañana, de ayer, o puede ser que el día de mañana, yo vuelva a recordar todo eso, y esa es la parte más dura que me tocó pasar por el proceso del cáncer. Wow. No me dio chance, o sea, de la espera que tuve, toda tu vida te pasa por la cabeza, no pude tener hijos. Eso es lo peor. Es lo peor. Otras cosas malas es que tu cuerpo se descompensa tanto que, para decirlo así en 2 ejemplos rápidos, ni siquiera me daba chance de ir al baño, yo me hacía encima. Sí. Y para bañarme tenía prácticamente que bañarme sentada en el piso y que dejar que el agua me cayera encima porque no podía ni siquiera agarrar un vaso de agua. Y depender de otra persona. No, porque yo fui muy terca en ese proceso, fue otra de las cosas malas, que no, si en algún momento volviera a pasar por una situación, que espero que no, ¿estás escuchando? O sea, no. Con la puta del semáforo, tú. Ya, eso, gracias por recordarme eso. Eso es otro para otro podcast, porque tenemos muchas cosas que hablar. Eso era innecesario, gracias. Pero yo digo que si volviera a pasar por lo mismo, no hubiese sido tan terca, porque yo me alejé de mi mamá, alejé de las personas que me veían como pobrecita, porque no quería que me vieran quebrada.
O sea, mi mamá me bañaba ya lo último, cuando yo no podía ni con mi alma, llegó un momento así en que pensé que me iba a morir. Y mi mamá, yo decía, mamá, yo voy a bañarme, y entraba yo a la ducha, yo me sentaba en un banquito, y yo le decía, mamá, búscame tal cosa. Porque mi mamá salía del baño y yo sentarme a llorar, porque ni siquiera podía ni moverme, nada, o sea, nada, yo no podía ni hacer esto porque yo estaba me cansaba. Pero no volvería a hacerlo de esa manera, yo siento que me alejé mucho, no quería que me vieran quebrada, no volvería a hacer lo mismo. Lo haría distinto. Bueno, no lo vas a hacer distinto porque no va a volver a hacer eso. Bueno, ahorita que mencionaste a tu mamá, cuéntame un poquito de la reacción de ella? ¿Cómo llegó? Bueno, fíjate que llegó para sus adentros y de la puerta de mi casa para afuera, no sé cómo lo lidió, me imagino obviamente que fue algo muy, muy complicado para ella, pero como yo la dejé de última, ella sintió como que, ¿por qué no me fui yo? Porque yo podía decirle al vecino, a quien sea, mira, tengo cáncer, pero a mi mamá, decirle a la cara a mi mamá, mamá, tengo cáncer, verle la cara a mi mamá. Completamente complicado. Y complicado. Y lo hice de la misma manera que lo hice con mi amiga, pero esta vez me senté, cuando se lo dije a mi padrastro, fue el primero, me vio en el carro, ¿qué te pasa? Y yo digo, bueno, tengo una noticia que darles, es mala, pero no es tan mala, le dije. Y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, bueno, Richard, por favor, te lo vayas a decir a mi mamá todavía, por eso voy a entrar, pero tengo cáncer. Y él dijo, no me dijo nada, ¿sabes? Te quedo como que, ¿qué? María, pero por favor, tú le tienes que decir a tu mamá, cálmate, ya le voy a decir, yo voy. Entonces entro, y yo, bueno, mamá, sírvete un vaso de agua. Mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya previamente, unos meses antes, yo le había dicho a mi mamá que me sentía raro y que sentía algo raro abajo. Y ella me dijo, no, seguramente no es nada. Pero yo decía, mamá, yo siento que es algo, no es normal, sí es algo. Y entonces ese el día... cuerpo habla, el cuerpo sí, le habla. yo no le había dicho nada, que había ido al médico ni nada, no había nada. Y yo simplemente le dije, bueno, mamá, fui al médico. Entonces yo le digo, antes que me digas algo, no estoy embarazada. Entonces ya por ahí descartado. Pero tengo una situación que es curable, tranquila, no pasa nada. El nombre es como que muy abrupto, te va a retumbar la cabeza, pero tengo cáncer. Mi mamá, ¿ya qué? Y yo, nada, mamá, no pasa nada, que supuestamente tengo cáncer, pero eso, relájate, eso es que es un tumor ahí, pero, ¿sabes? Me va a hacer quimio y radio y normal, después me lo operan. Y me puedo morir, pero no. Pero no me va a morir, yo aquí no me va a morir, relájense, no me he muerto ni me va a morir, relájense, le digo. Y mi mamá se le aguaron los ojos, o sea, como que yo digo que yo esperaba así una vez que, ¡ah, mi mamá, como que, pero también fue como se lo dijiste. Yo, si me hubiese dicho, tienes que hacer así, yo, ok, primero te doy un lepe, luego te abrazo, porque como así que tienes pero que es que tú sabes que yo creo que yo creé una manera de defenderme a mí misma de mí misma. Sí, creaste como un caparazón. Sí, y no permitía que la gente marica, no me vengas a llorar, ni a vete para allá con tu lloradera y tú, porque yo no me voy a morir, yo estoy aquí. Y así fue como le dije, pero yo a puerta cerrada, chama, yo le rezaba a Dios y le oraba y no, ni siquiera, a veces me sentaba arrodillada a orarle a Dios y yo no podía. O sea, apoyada en la cama así, el cuerpo, y más frustración me daba. Yo digo que una de las cosas más frustrantes fue haberme visto en cama tirada sin poder ni siquiera hacer ningún agua. Y en ese momento vivías contigo. No, yo siempre viví sola. Y pasaste todo tu trance sola. Hasta el final que ya yo no podía con él. Claro. Que ya dije, mamá, está bien, si yo pensaba, me voy a morir en el brazo de mi mamá, no me voy a morir sola como una loca. Yo me voy a casa de mi mamá, llévame contigo. Ok, pero no sentiste como que creaste como un proceso, como hiciste como un estado de negación todo el tiempo. Yo conversé con una psicóloga sobre eso, porque yo manejé todo el proceso del cáncer de la misma manera. Y ve que yo hablo de eso y no me causa emoción. Ahorita. No, en el momento también. Yo le decía a la gente, no, que tengo cáncer. Y la gente, ¿qué? No, ya, no, relaja. ¿Sabes? Pero siento que fue porque eres resiliente o porque estuviste todo el tiempo en negación. No sé, la verdad, honestamente no lo sé. Una psicóloga me dijo, porque yo decía, ¿por qué? A ver, cuando yo hablo de eso es como que me hubiese dado gripe, ¿no? Ahí yo, cáncer, así. Ah, no, como que me dio COVID, no, hace como 5 días nomás. Y entonces la gente, ¿qué? Pero hace 5 días tenías cáncer, o sea, no sé, todavía tengo cáncer, pero que no estoy bien, relájate. Pero yo le pregunté eso a una psicóloga y la psicóloga me dijo que estás en negación y en algún momento te va a explotar. Y yo le dije, yo no siento que me vaya a explotar. Lo que pasa es que no sé si vayamos a hacer muy largo este podcast. No, Lo que contar.
En el proceso en el que yo estuve sola en mi casa, yo no estuve yo, "Ay, me voy a morir". No. O sea, yo estuve sentada años atrás, un par de años atrás, yo era una persona que meditaba, yo era una persona muy con el tema de las energías y todo esto, y yo también me especializo, tengo certificaciones en muchas cosas con el tema energético. Entonces, yo era mi propio Fuerza. no, yo era mi propio terapeuta en ese momento. Yo era el paciente y el terapeuta al mismo tiempo. Entonces, en mis momentos lúcidos, como le digo yo, que no me atacaba la mente, yo me sentaba y hablaba con Dios, siempre hablé con Dios, leía la Biblia. Muy importante lo que te voy a comentar ahorita, porque yo creo que eso, a partir de ese momento, yo siento que algo me hizo un clic en la cabeza y yo empecé a lidiar mejor con la situación. Conmigo misma, quizás hacia las personas afuera, no sabía lo que estaba pasando, simplemente yo las puse como una barrera, porque no quería que me trataran como la pobrecita, como te dije. Pero una de las veces de las noches que yo podía agarrar la Biblia, porque no podía agarrar, me senté en mi casa y yo le digo, bueno, Dios, mi forma de hablar contigo, como ahorita siento que no te escucho, vamos a hacerlo como antes, yo voy a abrir la Biblia y tú me vas a hablar. Yo no estoy segura, espero no equivocarme, y abrí justo en la historia creo que de Job, que le quitan todo, le matan a la mujer, le quitan hasta las ganas de existir. Hasta el niño de la perra. Exacto. Sí. Y después de todo ese proceso, empieza la parte positiva. Y yo leí eso, y justo eso fue lo que me salió. Y yo me quebré en ese momento y yo dije, ok, te entiendo hasta cierta parte, quizás más adelante, y estoy segura que te voy a entender, pero ahorita necesito procesar la información, porque me estás arrebatando todo. Entonces después al mismo tiempo cuando yo hablaba, yo decía, me estás arrebatando, yo misma me decía, pues espérate, no te estoy arrebatando nada, mija. Para mí, Dios no es una persona castigadora, no es una poder. Persona. Sí, pero, o sea, yo lo trato como de otra forma, porque para mí ser persona es ser limitada. Dios no está limitado, para mí no es una persona. Sí. Pero entonces a lo que me refiero es que mi Dios, el Dios de todo el mundo, no es un Dios castigador. Y yo, lamentablemente hay mucha gente que también utiliza el tema de cáncer como para decir, ay, eso fue un castigo de Dios. Y todas esas cosas me venían a la cabeza. Nadie me lo decía. Pero eso es súper positivo porque nunca culpaste a Dios. ¿Cuál es la reacción? La reacción de uno le pasa una mínima cosa y uno enseguida es culpa de Dios. ¿Por qué? Pero tú. Exacto. Nunca en mi caso nunca culpé a Dios y nunca pude haber dicho que Dios me mandó eso para que Dios no me mandó nada. Quizás fue una situación que hasta yo misma antes de nacer decidí pasarlo, yo no sé, o que mi proceso fue de esa manera, fue doloroso. Para algo. Sí, fue para algo, evidentemente fue para algo. Pero nunca le dije a Dios, qué horror que tú me mandaste. No. Solo la multa. Solo la multa. Gracias. Es verdad, solo la multa. Ahorita vamos a contarle de la multa porque sí, tienes que contar la gente intrigada. Pero en ese proceso, después de ahí, de lo que yo leí en la Biblia, entonces yo empecé a entender muchas cosas. ¿Fue fuerte? Sí, hizo. Totalmente doloroso. Lo volvería a pasar, evidentemente. Pero le agradezco muchas cosas. ¿Quién fue tu fortaleza en ese tiempo? Dios. Dios fue tu fortaleza. Sí. Siempre resulta agradable. Yeah. Aunque no entendiera en ese momento, yo sabía que iba a entenderlo más adelante. Y hoy sabes el para qué, todavía no. Todavía no entiendo para qué, pero. O sea. Para algo. Eso también no, por supuesto que es para algo, porque no, claro. un propósito. Yo digo que. En la historia de Job, Dios tenía el propósito porque le quitó hasta el niño de la perla a Job. El propósito lo tenía. Y me gustó mucho esa predica que el pastor, ¿te acuerdas? Que dice que la gente no lo menciona mucho, pero uno de los propósitos que la gente dice que Job era súper santo y no sé qué, pero tú lees las escrituras y ves que Job era un hombre que era, como digamos, que era soberbio, que era un poquito soberbio, que decía, yo soy el más santo, yo soy el más santo. Entonces pronto Dios le dijo, bueno, ok, tú eres el más santo, vamos a ver si tú eres el más santo, toma. Y ese era uno de los propósitos por los que Dios... Sí, es como una prueba de fe. Y en esos momentos cuando yo así lo entendí, yo dije, bueno, es una prueba de fe, tú sabes que yo creo en ti, pero esto es doloroso. Definitivamente fue Dios el que me mantuvo ahí. Y de todo, ¿cuál fue la consecuencia o las consecuencias colaterales más dolorosas? Yo creo que la experiencia de haber pasado por la parte médica fue muy doloroso.
con el tema de las quimios, es algo que es horrible. A mí me hicieron quimioterapia una vez a la semana y radiación todos los días. Y eso es súper agresivo. Yo digo que la quimioterapia es muchísimo, 1000 veces más agresiva que Sí, la la radiación. quimio es más agresiva. Yo llegaba a las 7 de la mañana al hospital y salía a las 12:30. De los cuales era algo súper loco porque yo le decía a mi quimio la viuda negra, porque para poder activarla tenía que meterla en una bolsa negra para que no le pegara la luz. Y entonces eran desde las 7 de la mañana con 1500 cosas para contrarrestar los efectos de una hora de quimio. Wow. Y ya después de ahí, cuando yo estaba normal y cuando me ponían la quimio, yo sentía que era como que me hundían hacia abajo, como que yo estaba intentando cargar un carro. Okay. Y yo iba sola a la quimio todos los días, iba sola a las radiaciones, iba Y te sola. venías manejando tú sola y todo. Soberbia, como no. Wow. Bien, ahorita mencionaste algo al principio, no al principio, a mitad de camino, que las cosas más negativas fue haberte quedado sin la posibilidad de tener hijos. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lo llevas? Todavía estoy sanando esa gran herida. Porque antes de comenzar con todo el tratamiento a mí me lo avisaron y nosotros mi pareja y yo estábamos buscando la manera de Tener un hijo. sí, como que, bueno, vamos a congelar mis óvulos y tal, pero algo me decía, no. Aparte que era costosísimo. Yo creo que en ese momento yo dije, no. Si en estos momentos, después de 33 años, yo nunca decidí tener hijos en el momento, o siempre lo pospuse, no voy a hacerlo ahorita a 5 minutos antes para retrasar todo. De hecho, habíamos conversado hasta con la doctora de que, bueno, déjeme quedar embarazada primero y después. Y ella decía, bueno, ustedes pueden hacer eso, es una decisión de ustedes, pero yo no respondo si de aquí a cuando ella dé a luz, avanza el cáncer y se haga algo peor. Okay. Ya después de lo del tema, uno siempre tiene la esperanza. Todavía la tengo. Es algo psicológico. Porque ya ahorita es algo loco, yo no tengo nada, a mí me vaciaron, me quitaron todo lo que científicamente es algo loco. Científicamente es algo loco. Pero me ha como que embargado la ilusión, no lo que llamaría ilusión, pero vamos a llamarlo ilusión, de que algo me vino a la mente en estos días y algo totalmente cierto. Después tuve una operación, que fue la operación de la histerectomía radical, ya después de ahí eso me pegó muchísimo, lloré mucho, porque yo tenía la esperanza de poder caer embarazada. Okay. No importa, que Dios me iba a restaurar los ovarios y todo eso, no me importa yo. Y de repente, mira, te vamos a quitar todo. Y yo, ahí, hasta ahí. Pero ahora me ha embargado la ilusión de que yo digo, pero mira, yo dije, bueno, yo voy a adoptar. En ese momento no era una opción, pero ahora sí. Pero ahora lo alimenté con otra cosa y es que otra cosa puede ser un punto de aparte en que me acaba de venir algo muy importante a la mente. Cuando una mujer queda sin útero, sin haber dado a luz, no energéticamente hablando, sino con el tema de tu descendencia, del clan de mujeres, de tu familia, de tu descendencia, en los tiempos de antes era una maldición. Ahora, psicológicamente hablando, quizás, aunque estamos muy avanzados, pero siguen apareciendo personas que no pudiste tener hijos, que una maldición para ti, porque la mujer está hecha para dar luz. Los prejuicios que nos van a llevar para dar vida, la mujer está hecha no sé qué. Eso hasta cierto punto me pesaba. Hasta ahora yo digo, pues hasta el momento, que ahora vuelvo a retomar lo que te voy a decir. Si hay niños que no tienen madre, porque pueden haber mujeres que no tienen hijos para poder adoptar. Algún niño en la vida, o quizás no ha nacido, o lo que sea, que haya nacido, ese niño no va a tener una madre, y esa madre voy a ser yo. Wow. Y yo creo fervientemente en eso. Me toca el corazón. Eso que acabas de decir es bien bonito, porque dices, wow, eso es bien importante. Ella acaba de decir algo bien lindo, porque acaba de decir, hay niños que no tienen madre. Y esos niños están esperando que una madre los acoja. Y hay madres que no pueden tener hijos naturalmente. Y una de esas madres eres tú. La gente se cierra muchísimo al tema de la adopción por los prejuicios que nos van a, mejor dicho. Sí. Pero eso es muy hermoso. Si la gente
tomara más la actitud esta que estás tomando, el mundo para 10 veces muchísimo más. Y ese puede ser el para qué. Esto puede ser el para qué. De pronto Dios quería que tú fueras la mamá de un niño que no nació de tu sexualidad. Exacto. No estoy diciendo que ese sea, pero yo lo pondría ese motivo a todo este proceso. Entonces, sí, entonces yo ya estoy como que, después que pensé eso, mi alma, mi espíritu, mi mente dijo, ahí es, por ahí es. como que wow, lo entendiste. Entonces ya yo estoy como que orando para eso, sigo orando, sigo creyendo en Dios, siempre he orado en mi vida, siempre busco la forma positiva de las cosas, evidentemente por un proceso bien complicado, pero yo estoy segura de que no fue por algo malo, No, como puede creer quizás otra persona. así. Por otras personas, otras también piensan que es que no te cuidaste, mira dónde llegaste, de ahora en adelante tienes que mantener una alimentación La súper alimentación, que no sé estricta. qué tal. Yo le digo, pero ¿de qué manera? Yo de hecho estoy hablando esta mañana, que eso es el después de qué forma tú te puedes super cuidar tu alimentación, cosa que yo sé que es cierta, pero tampoco al extremo. Si por dentro estás sucio y vacío y por dentro tienes tantos problemas, te puedes tomar una pastilla para tu dolor de la cabeza, pero si no encuentras el por qué te está doliendo la cabeza siempre te va a doler. Sí. Entonces, para mí, todo esto, en mi mundo, mis cosas energéticas y bla, 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 para mí esto es algo más emocional. Hubo una sola persona que, de entre tantas opiniones que me dieron, una sola persona me quedó grabada aquí. Eso fue como lo que me hizo despertar en ese momento de bloqueo. Ella solamente me mandó un mensaje y me dijo, ¿cuántas lágrimas y cuántas cosas se habrá tragado Marianne para llegar al punto en el que está? Para mí, yo dije, y empecé a rebobinar muchas cosas, porque ahí fue que yo siento que yo desperté de mi bloqueo mental que tenía. De la negación. Bien. Pero yo te quiero decir que, viste, ha sido muy resiliente y lo sigue siendo. Y es muy lindo lo que estás diciendo porque le sigues buscando el para qué y no el por qué a las cosas. Y si nosotros buscáramos el para qué y no el por qué a las cosas, nos quitábamos muchísimos pesos de encima, muchísimas cargas emocionales de encima. Me gustó muchísimo eso. Bien, ahora no nos podemos ir sin que le cuenten a la gente porque ellos hicieron una... Por favor. Bueno, era un día que una vez yo que me cuido muchísimo el tema del teléfono, la policía y no sé qué cosa, aquí en Estados Unidos es bien complicado, tú por respirar profundo y respiras mal al lado de alguien te multa. Entonces en ese día... Que me miraste mal. Sí, multa. Y que mira, respiraste mal, dale. Y entonces yo ese día estaba parada en un semáforo y me acordé que tenía que llamar a una persona. Y era urgente. Y yo estaba parada en el semáforo. Llamé a la persona, agarré el teléfono, empecé a avanzar y tenía el teléfono entre las piernas y venía hablando, manejando. Y esa persona me dice, no te escucho. Y yo me metí tanto en la conversación, en cuando iba a avanzar del semáforo, agarré el teléfono y me lo puse en este espacio. Deja mi cara, no porque que hice así, sino que hice así. Y yo le digo, no, te voy a pagar tal día. Y él escucha el detrás. Y yo, iba manejando hasta que yo veo y veo al policía, porque yo había visto al policía parado ahí en la esquina. Okay. Pero te estoy hablando de cuestión de microsegundos. O sea, yo crucé el semáforo y el tipo me vio ahí mismo que me pegó. Y yo veo el policía en el retrovisor y yo, como que no era para mí, porque jamás en mi vida me había parado. Y entonces me vuelve a tocar corneta y yo, ay, chamo. Y cuando viví así, el teléfono en la mano. Y me mete el teléfono entre las piernas otra vez y yo me quedo así. Y el tipo se me acerca. La típica. ¿Sabes por qué te estoy parando? Ni idea. Yo le digo, no sé. Bueno, no, total que me tocó las 7 placas en ese momento con ese policía, que era el peor de todos, el más intenso, haciendo su trabajo, no así que era, pero no era necesario que me pusieran una multa de $200 por eso. ¿Y cómo le diste bien? Nada, Esta vaina no era necesaria. Yo tengo una manera muy particular de hablar con él. Yo llegué a mi casa frustrada como nunca porque, ¿sabes? Estaba pasando también por una situación económica bien fea. Y yo me senté, yo le digo, mira, vamos a hablar, baja un momentico, a mí no me mandes con la secretaria, vas a bajar a hablar conmigo ya. Digo, no, que me llames más tarde, ahorita. No, porque estás molesta, no me importa, baja que te voy a resolver, baja. Porque vamos a hablar tú y yo. Yo digo, mira, yo soy una persona, ya estaba así que no, harta. Ajá. Y entonces, yo le digo, yo soy una persona
que me adapto a todas las cosas que tú mandas, inclusive a la que me busco. Yo siempre busco las cosas positivas, pero esta vaina de la multa era innecesaria, totalmente innecesaria. ¿Qué es lo que voy a aprender de esta multa? No sé, No son teléfonos, pero tú sabes muy bien que yo le decía, aunque no use teléfono, está bien, no entiendo, pero chamo, 200 de multa. Ya, esa es una exageración, te pasaste, y te molestas contigo, a mí no me hables. No me hables. Yo digo, ¿cómo voy a hacer los 200? No, iré a cagar la práctica. Que no tengo. ¿Por qué me mandaron esa multa? No lo sé. Hasta el sol de hoy le sigo reclamando a mí. Ok, Mariana reclama a Dios, no el cáncer, no el proceso, la multa de $200. ¿Qué voy a aprender de eso? De $200 que no tenía, dime. Ay, no, está bien, loco. La verdad que cuando me echaste ese cuento, yo sí me pude reír con ese cuento. Y yo siempre lo digo, Dios, yo te entiendo todo, yo siempre entiendo todo, Dios, busco la promo positiva. Hay una parte de mi vida que no entiendo, la multa. Siempre se llega. No, porque no solo son los conciertos, es que te rayas la licencia. O sea, mi licencia estaba al lado del Papa Juan Pablo II. O sea, nunca tuvo ni una raya, ni una marca, ni con marcador. Tiene esta clave de $200, multa por hablar por teléfono. Y de paso de 200, Sí, no, ya sabemos, los 200 no duelen duro. Bien, eso estuvo buenísimo. Ya mañana para ir cerrando. Cuéntame, ¿tienes acuerdos de vida? No llorarás. No llorarás por cualquier tontería. Buscarás la manera de salir de tus cuerpos mentales. Y todo es mental. Esos son los acuerdos de vida que tú has creado con tu... Sí, son bien bonitos. ¿No llorarás? Hay un versículo que dice no llorarás. No sé, pero espero que lo pongas. ¿Ah? Jesús lloró, pero no llorarás. No llorarás. Pero Primera de María. ¿Será? Ahorita que dije que no llorarás, ¿Será que lo dijo como en tono de no matarás, no robarás? Pero de que yo me saca de los mandamientos, no llorarás, no matarás. mandamiento de Mariana. Los mandamientos de Mariana, no llorarás. ¿Cuál es el otro que me dijiste? Saldrás de tus huecos mentales. Y todo es mental. Bien, Marian, la verdad, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Creando Acuerdos. Me reí, me emocioné, me conmoviste. Estuvo muy bien. Te quiero felicitar una vez más porque eres una persona resiliente. Esa es la resiliencia. La resiliencia, ya más multas no, por favor. La resiliencia es convertir el dolor en fuerza motora, salir airoso de cualquier circunstancia y sacar provecho de él. Y tú lo has hecho al pie de la letra. Te quiero felicitar por eso. Muchísimas gracias. Salud. Buena vida. Mi gente, muchísimas gracias por haber llegado a un episodio más de Creando Acuerdos Podcast. Espero les haya gustado. Déjenme aquí en los comentarios qué piensan de la multa. No de lo demás, de la multa. Presten atención, entre todas las cosas, no agarren el teléfono. No agarren el teléfono, por favor. Bien, muchísimas gracias. Por favor, compartan este episodio si les gustó. Nos vemos en un próximo episodio de Creando Acuerdos Podcast. Les mando un abrazo apretado. Bye.